Muchas gracias. Bueno, este último acercamiento, esta última perspectiva o visión que sobre Franco estamos desarrollando aquí esta mañana, pues tiene, como siempre que se utiliza la imagen, pues una gran ventaja, porque la imagen siempre es muy directa, muy inmediata y engancha a la gente, ¿no? Un historiador que ya murió, Julio Aróstegui, un par de veces que intervenimos juntos en alguna jornada, decía: yo voy a dedicarme ahora a aburrirles y luego vendrá el profesor Díaz Barrado, que como les pone cine, pues los entretiene, ¿no? Bueno, pues eso que parece una gran ventaja, es en realidad un gran problema, porque abordar no solo la figura de Franco, sino cualquier época histórica o cualquier personaje, cualquier proceso, cualquier acontecimiento fundamental desde el punto de vista visual, acarrea complejos y profundos problemas metodológicos que, sin negarlos, como acabo de declarar, nos permiten afrontar y enfrentar esa dificultad para intentar ir un poquito más allá de los análisis convencionales que estamos acostumbrados ya con la historia. La primera imagen que estamos viendo no solo ha servido para encabezar la propia publicidad de la jornada, sino que resulta una imagen quizás reveladora de lo que yo voy a decir aquí esta mañana. Porque en realidad hay que empezar por decir que esa limitación en el aparente atractivo, la limitación que plantea la imagen a la hora de analizar la historia, se puede resolver si tenemos en cuenta un aspecto muy importante de nuestro tiempo, que es que, y sobre todo los jóvenes lo sabéis especialmente bien, cada vez tenemos una forma de hacernos con la información que tiene más que ver con lo visual que con lo textual. Sorprende ver ya a muchos alumnos que nunca han leído Guerra y Paz, pero que se han visto todas las películas, los remakes y hasta las series que hacen sobre Guerra y Paz, ¿no? O multitud de otros ejemplos que os podría poner y que no vienen al caso. Es decir, si cada vez tenemos una formación visual más grande, pues lo que tendremos es que procurar hacer una especie de labor pedagógica sobre cómo podemos interpretar las imágenes para que nos sirvan a la hora de que el pasado sirva para interpretar nuestro presente, como es el caso, por ejemplo, de esta mañana. La imagen de Franco, ya se ha dicho aquí, bueno, esto es para que veáis una especie de recreación de la propia fotografía en un cuadro. Una imagen puede tener muchas interpretaciones, igual que un texto o unas declaraciones se interpreta, igual que veis todos los días en los medios de comunicación, que unas mismas declaraciones se interpretan en la sexta de manera distinta a la tercera o no digamos a la 1, pues una imagen también tiene muchas interpretaciones, ¿no? En este caso las dos son, digamos, exaltadoras, ¿eh? Un pintor que trabajó mucho para potenciar la imagen de Franco, que sirviéndose casi de la fotografía que hemos visto antes, recrea el sentido victorioso y, digamos, exultante de la figura de Franco en esos años, ¿no? Bien, Franco, como he dicho, atraviesa por varias fases y en todas ellas es Franco, ¿eh? El militar africanista, la fotografía está un poco piselada y no se ve la calidad. El militar africanista, aquí con Millán Astray, en un acto de la Legión, recién fundada entonces, en los años 20, me parece, el victorioso caudillo, ya con esa distinción tan querida por él, la Cruz Laureada de San Fernando, que prácticamente se hizo otorgar a sí mismo, ¿no? Buscó a un bilaureado, el general Varela, y le hizo que le impusiera esa medalla el día del desfile de la Victoria, ¿no? El Salvador de España, porque esta es una foto
más importante que el propio caudillo, como se ha definido aquí. Salvador de España es algo más que caudillo, es el que salvó a España, no solo porque venció al comunismo en los campos de batalla, que también se ha dicho antes, sino porque trajo la paz. Aquí no se ha reflexionado suficientemente, quizás en la historiografía española, sobre ese concepto de cómo Franco se apropió del concepto de paz, que era justamente todo lo contrario a lo que había sido su trayectoria inicial, ¿no? Y sin embargo fue el gran adalid de la paz durante mucho tiempo. Y además, no solo eso, y como iremos viendo a medida que avancemos en las imágenes, no solo es el gran adalid de la paz, sino que muchos españoles creyeron ese discurso. Muchos más de lo que se dice hoy, y sociológicamente, por tanto, con un sostén muy amplio, ¿no? Pero luego fue, sin solución de continuidad, el abuelito cariñoso con sus nietos, que es otra imagen también mítica del dictador a partir de los años 60. Aquí veis algunos niños que son hoy personajes de las revistas del corazón, que algunos quizás incluso conozcáis, pero que también es Franco, como digo, todas las imágenes son Franco. Y también es el anciano, que en los últimos años incluso recupera el uniforme militar. Habéis visto que antes estaba vestido de civil y ahora de militar. Pues todo eso es Franco y yo lo resumo en esto. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de hacer es una especie de recorrido visual, pero también sentimental por el franquismo, para ver qué huella nos ha dejado el régimen y la personalidad del dictador a través de la imagen. En el fondo es una constatación y una certificación de muchas de las cosas que ya se han dicho aquí esta mañana. No hay ninguna novedad. Pero organizando el recorrido que voy a hacer por el franquismo, por Franco y también por la España de Franco, que es muy importante, no solo Franco, sino la España que dirigió, pues creo que nos pueden servir para intuir el reto conceptual del que yo hablaba al principio de mi intervención y que es la clave de todo lo que yo intento transmitir con mi trabajo con imágenes, al menos esa es mi pretensión, no sé si lo lograré. ¿Cuál es ese reto? Pues acabar con, primero, una dificultad que está empezando a convertirse casi en cancerígena en la sociedad actual, porque está coartando y condicionando nuestro conocimiento, no solo del pasado, sino del presente, que es el exceso de información. Es decir, en las sociedades actuales cada vez tenemos más exceso de información. Y digo, no solo para el presente, que es indudable, solo la producción visual diaria desborda cualquier límite de comprensión o de atención humana, sino también para el pasado. Cuando yo estaba empezando a pergeñar un poco esta intervención, me di cuenta de que de golpe tenía 600 y pico de fotos sobre Franco y sobre lo que quería yo decir. Es decir, se impone una primera cuestión importante. El exceso de información está limitando nuestra capacidad de conocimiento y de comprensión. Sobre todo porque no hay herramientas para que podamos abordar con sosiego y sobre todo con capacidad de filtrado esa información hiperabundante. Los jóvenes hoy lo saben muy bien porque ante el exceso de información el comportamiento más natural y más evidente es lo que yo llamo el picoteo, digamos, azaroso, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos con el móvil o visitando Internet? Ir de un sitio a otro, no mucho más allá de unos instantes, para que los estímulos sean constantemente renovados y permitir mantener la atención solo durante un tiempo muy determinado, ¿no? Bueno, pues eso tenemos que romperlo creando un discurso, es decir, ligando las imágenes de alguna forma para que tengan una continuidad y de esa continuidad sacar la interpretación evidente. Por tanto, en esta imagen de Franco, puede ser el punto de partida para revisitar tanto su pasado como su futuro. Es decir, reconozco que esto es muy arriesgado, pero la propuesta que yo realizo, en el fondo, no tiene flecha del tiempo. No empezamos con el Franco niño, aunque sí lo vamos a hacer hoy, y terminamos con el Franco anciano.
sino que en el fondo, cuando contemplamos una serie de imágenes, las ligamos y las relacionamos, al final estamos descubriendo toda la personalidad de Franco e insistimos en uno o en otros aspectos dependiendo del análisis, ¿no? Es decir, no hay flecha del tiempo, hay en realidad un tiempo revisitado. ¿Por qué? Porque la fotografía tiene dos características que la hacen muy atractiva, como he dicho antes, pero también muy compleja. La primera es que, aunque nos parezca que es un simple reflejo de lo que sucede en un momento determinado, y no voy a entrar aquí en el tema de la manipulación y la alteración de imágenes, ya se ha dicho antes, por ejemplo, la de Endaya, que está claramente manipulada para hacer a Franco más alto, porque había muchas... Y eso que Hitler tampoco era ningún pivo de la NBA, ¿eh? Pero la manipulación no voy a entrar, no, simplemente en lo más evidente. En que una imagen estática, fotográfica en este caso, está definida por dos dimensiones, el ancho y el alto, ¿eh? Y esas dos dimensiones no es una cosa baladí, es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque está determinando la interpretación de la realidad. Es la ventana mediante la cual nos asomamos al mundo. Eso que ya descubrió la fotografía en el siglo XIX, lo llevamos hoy hasta el paroxismo con la pantalla. Lo que no sale en la pantalla no existe. Por eso en las competiciones deportivas la gente se asoma y empieza a saludar, ¿eh? Cuando están enfocando con la cámara, porque si no sale es que no existe simplemente. Bueno, pues eso es muy interesante, porque ver lo que queda encerrado en las dos dimensiones nos hace interpretar, y de hecho interpretamos la imagen de una manera muy distinta. Esta imagen, por ejemplo, muy famosa, de la coincidencia durante la República, durante la Segunda República, de Franco y de Azaña. Una imagen tremendamente repetida a lo largo del tiempo y utilizada para multitud de cuestiones también a lo largo del tiempo. Vemos que hay una serie de personajes y que solo quizá la simple casualidad o quizás también el deseo de protagonista de Franco, que no es el personaje ahí es Azaña, ¿eh? Pero le hace aparecer junto a Azaña y mantener una posición aparentemente privilegiada, pero vemos que hay otros personajes, ¿no? Lo curioso es cómo se reprodujo posteriormente esta imagen a medida que las personalidades de Azaña y Franco empezaron a significar algo en la historia de España, ¿eh? Es decir, esta es la imagen original que apareció un día en un periódico cualquiera, pero a medida que se iba concretando la importancia histórica de los dos personajes, ya íbamos eliminando, digamos, excesos del lado. Solo concentrábamos hasta que llega la representación más repetida, que es esta. Y si pudieran quitar a los de atrás, lo que pasa es que están entre ellos, pues también los quitarían. ¿Por qué? Porque hay que focalizar el interés en Azaña y en Franco. Bueno, pues esto que vale para este ejemplo nos valdría para cualquier imagen. Es decir, estamos seleccionando, primero el fotógrafo selecciona en las dos dimensiones, pero luego hasta el mismo, aquí han hecho mis colegas antes algunos ejemplos muy curiosos, ese que ha hecho José Antonio del Franco angelical y que detrás tenía. Una cosa que yo hago también a veces, que es mostrar un trozo solo de una fotografía, interpretarla de una determinada forma, el auditorio decir sí, es verdad, es así, tal, y luego dar el cauce a la fotografía original, que no tiene nada que ver porque aparecen otros personajes que trastocan absolutamente lo que se ha visto, ¿no? Entonces, cuidado, la recreación del espacio es fundamental para entender una imagen, y en el caso de Franco, evidente. Esta, por ejemplo, es otra imagen donde están Franco y Azaña, pero que apenas se reproduce, porque Franco está ahí en un segundo plano y apenas se le reconoce también, ¿no? Es decir, si tú quieres ver qué representaban Franco y Azaña, utilizas la anterior, no esta. ¿Por qué? Porque no sé si lo reconocéis ahí entre el público, ¿eh? Se le ve más o menos bien, ¿eh? Está bastante pegado a Franco, solo tiene una persona en medio, ¿no? Bien, pero además del espacio, a la hora de enfrentarse a la fotografía hay que contar con lo que quizás es el concepto más interesante y más atractivo, pero también más complejo de la fotografía, que es el tiempo. ¿Qué es una fotografía? Básicamente es congelar un instante de tiempo. El tiempo va transcurriendo, yo hago una foto y esa foto queda congelada. Por tanto, congela el tiempo en un instante. Y ese instante se convierte en el momento en que está congelado directamente en pasado,
ya lo que era presente se convierte en pasado, pero cuidado, esa imagen se va a seguir viendo en el futuro. Por tanto, ese concepto de congelación del tiempo en un instante es un concepto riquísimo, interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos al pasado como si fuera presente, que es lo que nos fascina de la fotografía más atractiva, que vemos a los personajes tal cual. Pero además con una particularidad, que se trata solo de una milésima de segundo, no sé cómo llamarlo con la nano... sería nada. Lo que tarda el obturador en salir, ¡pim!, y el clic, y se acabó. Es una porción del tiempo pequeñísima, pero precisamente por eso puede filtrar muchísima información. La conjugación de espacio y de tiempo puede resultar interesantísimo. Esta foto de la mujer de Franco y la hija de Franco pasando delante del féretro el día de su entierro oficial, poco antes de que cerraran el féretro ya, después de que se dice, casi 1 millón de españoles pasaran delante de la capilla ardiente, y luego vamos a ver algunas otras imágenes interesantes de eso, pues ha quedado congelado en el tiempo, pero sigue siendo tan fresca y tan directa para mostrar lo que era el franquismo como si estuviera hecha ahora mismo. Por eso, cuando liguemos varios instantes, podremos hacernos a la idea de que estamos recorriendo de nuevo ese tiempo pasado, ¿no? Bien, además de la imagen cinética, me va a permitir que haga un pequeño eso, porque así lo vemos mejor. Vamos. Además de la imagen estática, tenemos que abordar la imagen cinética, ¿no?, para nuestro trabajo. La imagen cinética encierra un peligro todavía mucho mayor y sobre todo una dificultad insalvable. Acabo de decir que con una fotografía podemos resumir en el espacio-tiempo, en un instante preciso, una gran cantidad de información que además carga a esa imagen de memoria. Todas las fotografías, en el fondo, que llamamos históricas, lo que están es cargadas de memoria. Nos acercamos a ellas y nos muestran el pasado tal como era. Y podemos recrearlo en el presente. Es cierto, como voy a decir luego, que hay otra segunda dificultad, que es que no es lo mismo mirar una foto en un momento o en otro, por el mismo receptor. Pero es más, no es lo mismo que la mire yo o que la miremos los que hemos conocido a Franco vivito y coleando, a que la miren los que están la mayoría de los que están esta mañana aquí, que no tienen de Franco sino una referencia lejana y nebulosa, que apenas sabemos reconocer, ¿no? Bueno, pues, pero indudablemente la imagen estática tiene muchas ventajas. La imagen cinética también las tiene porque ese concepto de lo vívido es todavía más intenso, pero tiene una dificultad increíble. Si queremos trabajar con imágenes cinéticas, es decir, reproduciendo el tiempo pasado tal cual pasó, necesitamos el mismo tiempo que se tomó para esa imagen o ese documental o esa película, y por eso decimos, no me da tiempo a ver nada, no puedo ver las películas que quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque claro, cada película es 2 horas delante del asiento, y si es un reportaje documental, pues media hora que pierde. Y claro, si yo quiero ver todo, no hay memoria donde hay una acumulación tal que no olvida nada, que es la imagen cinética. Todo el pasado está aquí y luego cada vez que el pasado va engrosando, y fijaos con los medios que tenemos hoy de reproducción y de grabación, ¿no?, que ya grabamos hasta lo que pasa por la calle cuando vamos a sacar dinero del cajero, que luego cuando pasa alguna cosa nos lo muestran, la policía lo utiliza para ver si pasó el otro por allí o el no por allí. Pero dice, están mirando las cámaras. ¿Os dais cuenta que con la inmediatez que lo queremos todo hoy, dicen, esta noticia tenemos que mantenerla en suspenso porque ahora están los expertos analizando las cámaras de seguridad? Es decir, se pueden tirar 8 días. ¿Por qué? Porque están analizando 8 días. ¿Cuándo pasó el asesino o el lo que sea por allí o el maltratador? Pues no sabemos, venga, desde el principio hasta el final. Y está el tipo allí haciendo la guardia delante de la imagen. Claro, la imagen cinética tiene esa dificultad. Lo que ocurre también es, si trabajamos con fragmentos, podemos ver una cosa muy interesante, como les voy a mostrar en algunos ejemplos que he traído, muy breves. Lo más breve posible, en algunos incluso hasta dentro de la brevedad se puede hacer un poco pesado ver una imagen
en medio de una conferencia, ver un reportaje documental en medio de una conferencia. Es complicado. Lo mismo que José Antonio pasaba los textos deprisa porque no hay tiempo, pues yo también cortaré los fragmentos cinéticos cuando me parezca conveniente porque tampoco hay tiempo. El problema siempre es del tiempo y de filtrar esa información para que tenga sentido, pero al mismo tiempo no nos apabulle, ¿no? Lo primero que vamos a ver dentro de esta caracterización que estamos haciendo de un Franco global donde están todas las personalidades es una de sus primeras apariciones públicas, ¿no? Franco hasta que es caudillo, que yo sepa, solo aparece en una película del año 26 que se llama La Malcasada, una película todavía muda, donde aparece como uno de los comensales de un político de la Restauración bastante importante que se llamaba Natalio Rivas. Natalio Rivas tuvo la idea de filmar a las personalidades emergentes entonces de la España tal, y sale Franco, pues eso, generalito, 26, recién nombrado general, ya con su gracejo así, y salen con las imágenes, aunque no se le oye hablar. Me contaron en la Filmoteca Española el otro día, un amigo que tengo allí, que este cineasta José Luis García Sánchez, no sé si lo conocéis, que hizo también algunas comedias en los años 80, tenía la pretensión de estudiar el movimiento de los labios de Franco en esa película para ver lo que estaba diciendo, ¿no? Era un proyecto descabellado porque es que es muy complicado porque además la película tiene salto. Pero hasta esa película Franco apenas aparece en el cine, o en el cine incluso documental. Pero a partir de que digamos, toma la responsabilidad de la dirección del Estado y sobre todo del mando sublevado en la guerra civil, empieza a aparecer mucho. Y una de las primeras muy significativas es esta, que no sé si conocéis, está en YouTube, o sea que podéis conocerla cuando queráis, si acaso no nos da tiempo a pararnos más en ella, y que es una declaración de su hija, veis la mujer, la hija y él, una declaración de su hija dirigida supuestamente a los niños que están todavía en manos de las garras del comunismo, ¿no? Veréis un detalle curioso porque la supuesta naturalidad y espontaneidad del acto que va a hacer la niña se viene abajo cuando vemos a Franco que está repitiendo las mismas cosas que la niña dice. Solo vamos a ver si se escucha bien y lo vemos porque dura un instante. Oye, nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España. Bueno. Otra de las apariciones enseguida, aparte de otras que no mencionamos, hay una muy famosa que en un inglés macarrónico expresa su determinación. Bueno, pues esta es la declaración del supuesto Estado totalitario, cuando ya bajo los dictados de Serrano Súñez está poniendo en marcha esa fascistización, como se ha dicho. Él nunca tuvo pretensiones de convertirse en un fascista ni nada de eso. Él, desde su tradicionalismo conservador, utilizaba, y sobre todo desde su oportunismo, utilizaba lo que fuera necesario con tal de, como decía Madariaga, seguir pensando en Franco, ¿no? A ver si se escucha porque este tiene peor sonido. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra. Bueno, y como tercero, antes de, si luego nos da tiempo pondríamos alguna más, pero ahora ya vamos a dejarlo aquí. Como tercer ejemplo, este lo voy a cortar antes de que se termine, pero quizá el más representativo de cuando ya una vez está implantado el poder absoluto
de Franco tras la guerra y han transcurrido los 2 o 3 primeros años, tiene lugar esa labor de propaganda masiva para convertir al caudillo en el absoluto referente de los españoles en adelante, ¿no? Lo que vamos a ver es las imágenes del primer nodo, o sea, el primer número del nodo. El nodo fue, como sabéis todos, lo que cumplía la función que cumple hoy la televisión en una España sin televisión, ¿eh? Pero con la diferencia de que, como se hacía en la radio, que habréis oído quizás a vuestros abuelos decir, voy a escuchar el parte, ¿no? Pues el parte era el parte de guerra, que quedó como norma porque todas las emisoras de radio tenían que conectar con Radio Nacional de España a la hora del informativo. Es decir, en España solo había un informativo, el que daba Radio Nacional, aunque estuviera escuchando la SER o la COPE o el que fuera, ¿no? Solo había un informativo, el mismo en todo el sitio. Pues en el nodo también era masivamente y además, aunque luego en los años 60 se implantó la costumbre de saltarse el nodo. Me voy para cuando termine el nodo y para ver la película después, ¿no? Algunas referencias históricas dicen cómo se miraba de mal a la gente que se quedaba fuera fumando en el momento en que iba a empezar el nodo. Es decir, si tú no entrabas en el momento en que iba a empezar el nodo a colaborar en la causa, te veían muy mal, ¿no? Bueno, pues el nodo era ese instrumento de propaganda masiva que además vamos a ver cómo concebía la imagen del caudillo, esa lucecita que decía antes Alfonso, lo voy a parar porque luego es más largo, pero solo los primeros momentos, además con un travelling bastante moderno, ¿no? De entrar en el Palacio del Pardo y todo eso y ver los afanes diarios de ese hombre desvelado por España y develado también por España, ¿no? Bueno. Os pongo la introducción porque también nos da imagen de la época. Luego cambió la sintonía y cambió En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvar la... Vamos a cortar porque no merece la pena toda la parafernalia de lo que estamos viendo, ¿no? Porque después de los discursos, si puedo os enseño luego esto. No sé cómo voy de tiempo, bastante mal, por tanto, voy a tratar de mostraros esa dimensión de la que yo hablaba al comienzo de mi intervención, de organizar la imagen, en este caso estática, y organizar la fotografía para configurar una especie de discurso visual, ¿no? Es decir, que nos sirva de referencia a una imagen que va a ser esta, siempre la misma, y que de esa forma podamos ir haciendo bucles de recorrido a través de la memoria de Franco y el franquismo, que nos den una idea de lo que es el régimen a través de la imagen, ¿no? Bien. Ya se ha dicho, Franco son muchos, también es el Franco de su infancia. Este cadete apocado, ya se ha dicho aquí, ¿no? Bajito, delgadito, de tal manera que le llamaban cerillito, ¿no? O sea, tenía mucha cabeza y poco cuerpo, ¿no? Y otros muchos apelativos, ¿no? De los que no vamos a entrar, pues pertenece a una familia... Eso, de clase media-baja, podríamos decir de clase media con pretensiones, con pretensiones de ascenso social. Eso ya también siempre le acompañó. Ahí están su madre y su padre con él, de recién nacido, y esto con su hermano mayor, ¿no? Bueno, esta otra que también me parece que ha puesto Enrique ya, con su hermana, su hermano y él mismo, el de la, para vosotros el de la izquierda, y luego
y sin solución de continuidad precisamente para acabar con ese ambiente asfixiante de la provincia y dentro de un contexto que también se ha explicado aquí por parte de Enrique, que marcará a Franco durante mucho tiempo y se mostrará en otro rasgo que él también ha mencionado, que es su frustrada vocación de marino. Franco no pudo superar en toda su vida el hecho de que no había podido pertenecer a la Armada, y porque ya se ha dicho, el desastre del 98 prácticamente cerró las academias y especialmente la de Marina, porque el quebranto fue especialmente en el Ejército del Mar, y él no lo pudo superar nunca, de tal forma que una de las imágenes también tópicas de Franco es pescando en alta mar. Él se compró un yate, el famoso Azor, que luego además perteneció hasta al Estado y hubo episodios muy curiosos. Más tarde, pues se lo compró simplemente para, de alguna manera, mitigar esa frustración de no haber podido ser marino. En sustitución, marchó a Toledo, a la Academia de Infantería, y se hizo oficial del Ejército de Tierra. Y luego desarrolló una vida militar fulgurante en África, que nos lo muestra siempre muy pagado de sí mismo. Ya se ha dicho también aquí, tanto desde el franquismo como desde el antifranquismo, que esa imagen de África marca totalmente la personalidad de Franco. Por tanto, si nosotros estamos viendo una imagen de Franco posterior, no podemos olvidar que en la memoria tiene todo eso, porque si no, estaríamos haciendo un análisis no adecuado de su personalidad y también de su régimen, ¿no? Franco era un tipo adusto, no iba de juerga. Cuando sus compañeros, como se ha dicho, José Antonio me parece que lo ha mencionado, ¿no? Cuando sus compañeros iban de juerga después de estar 2 meses en el frente, él se quedaba escribiendo o leyendo la literatura esa de la que nos ha mencionado Enrique, ¿no? Hay también un diario, creo que se llama Nuestra Bandera, ¿no? Una bandera, en la que colabora desde su estancia en África, en esos 10 años prácticamente que estuvo allí, con algunas interrupciones sucesivas, y así se va forjando ese militar que luego encuentra, evidentemente, a través de su matrimonio, un complemento perfecto. Esto también muchas veces se olvida, ¿no? Que la mujer fue un complemento perfecto de Franco en un sentido muy particular, ¿no? Además, Enrique esto lo conoce bien porque esto está al lado de su casa, ¿no? Esta imagen. Bueno, luego progresivamente en este discurso que vamos viendo visual, también se alcanza el periodo de cenit en cuanto a su carrera militar de Franco, que es en la dictadura de Primo de Rivera. Después, sobre todo, de resolver el problema de Marruecos, o por lo menos temporalmente el problema de Marruecos con la operación de Alhucemas, pues Franco recibe toda clase de parabienes y luego también hay una cosa muy curiosa que podríamos entrar a ver, pero que no me voy a complicar, que es cómo se transforma el pasado desde el presente. Esto a los historiadores nos gusta mucho y es hasta muy actual, ¿no? Podemos ver un fragmento de pasado y lo interpretamos y lo transformamos a nuestra voluntad. Esto pasó con Franco. Cuando Franco empezó a subir como la espuma y a ser director de la Academia de Zaragoza, que es lo que nos muestra esta imagen, y a codearse con las altas magistraturas del Estado, ya lo hemos visto antes, de alguna manera empieza a transformarse la propia interpretación que se había hecho de su labor en África. Es decir, cuando nosotros hablamos del franco africanista, no estamos hablando del franco africanista que percibieron sus contemporáneos. Estamos hablando del franco africanista con todos los aditamentos que las memorias sucesivas han incorporado a esa imagen. ¿Por qué? Eso se ve muy bien. Hay un libro de Antonio Cazorla sobre Franco que hace una disección perfecta del personaje y lo dice muy bien. Cuando tú ves la literatura exaltadora de la colonización española en Marruecos a través de la intervención militar, pues Franco aparece como un personaje no secundario, sino casi en el fondo del escenario, metido entre las cortinas, ¿no? Y algunos de esos biógrafos de los más ilustres héroes de la guerra de Marruecos, que en los años 10, 20 exaltan
a esos héroes, apenas tienen en cuenta a Franco. Pues, pero esos mismos, hay uno muy curioso que vais a conocer su origen familiar, el Tebib Arrumi, lo llamaban, que es Ruiz de Albéniz, nada más y nada menos que el abuelo de Alberto Ruiz Gallardón, el que fue alcalde de Madrid, que de no considerar a Franco sino un personaje, digamos, de relleno en la historia de la labor española en Marruecos, pasa a considerarlo como el héroe fundamental que defendió y salvó a Melilla cuando las hordas acudían después del desastre de Anual a conquistar la ciudad. Y de hecho, no sé si existe todavía, pero la única estatua que quedaba de Franco en Melilla era precisamente la que conmemoraba ese hecho de la defensa de la ciudad. Se argumentó en los años 80 que no se quitaba esa estatua porque no tenía nada que ver con su régimen ni con la guerra civil, que eran cosas anteriores de heroicidad y de todo eso. Bueno, cuando el Frente Popular triunfa, Franco es, entre comillas, desterrado a Canarias, es destinado a la guarnición de Canarias. Esta es la foto me parece que eran con motivo de unas maniobras, posa con todos sus oficiales y sus mandos presidiendo esas maniobras, y de ahí empezaría pues la exaltación de esa figura. Hemos hecho un recorrido mediante el cual nos permite observar el proceso de un Franco determinado por su pasado. Ahora vamos a ver el Franco, digamos, el Franco más contundente desde el presente, que para él, sin ninguna duda, si África es importante para Franco, mucho más importante es la guerra civil. Quien realmente forja a Franco y quien justifica que existiera una figura como Franco es el acontecimiento de la guerra civil. El hecho de que casi desde los primeros meses empezara a aparecer Franco en estas representaciones, que yo creo que también Enrique la ha utilizado, si no en la documentación. Veis, viva España y luego viva Italia, viva Alemania y viva Portugal, ¿no? En esa secuencia, el hecho de la guerra civil es determinante porque, como estaba diciendo, el caudillo lo es por el triunfo en la guerra y por haber vencido a los enemigos de España. Esta foto, que muestra el desfile de la Victoria en mayo del 39, después del final de la guerra civil, cuando Franco llega por primera vez a Madrid, no es en mayo del 39, es más tarde, no, es mayo del el 1 de mayo, sí. Sí, porque había terminado el 1 de abril, si es que estaba pensando en otra cosa. Pues un mes después de terminada la guerra todavía no se había atrevido a ir a la capital, y fue con motivo de la parafernalia del discurso del desfile de la Victoria cuando se atrevió. Aquí es donde fue impuesta la Cruz Laureada de San Fernando a Franco. A partir de entonces empieza esa identificación de Franco con cualquier realidad aceptada en la España de entonces. No solo es militar, sino también es la alianza con la Iglesia. Y eso se ve perfectamente en estas fotos que tienen un valor histórico increíble. ¿Por qué? Porque vemos a obispos haciendo el saludo a la romana, ¿no? O sea, vemos a obispos saludando con el brazo en alto, lo cual indica la identificación estrechísima que en los primeros meses existía. Pero la realidad era otra. Bueno, también se ha hablado aquí en parte, ¿no? Mientras el discurso oficial era ditirámbico y exagerado hasta casi la náusea, pues la realidad española era otra, ¿no? Era las colas de auxilio social. Esto es una cola de auxilio social, ya se ha dicho que se utilizó de cartel de una película famosa, Canciones para después de una guerra, o la realidad de los presos, ¿no? Las cárceles atestadas, ¿no? O los actos de exaltación, digamos, patriótica, donde todo el mundo tenía que sumarse por obligación. Es decir, que no, en los primeros meses no podrías tú pasar delante de un homenaje a los caídos, como aquí, que me parece que es Guadix, en la provincia de Granada. En ese acto hay un detalle que me gusta fijarme en la fotografía. Vemos cómo está todo el mundo congregado ahí y viene una señora por la calle, yo no sé si la veis allí, que viene deprisa, como apresurada, y levantando el brazo como diciendo, a ver si van a pensar que yo no me quiero sumar a la dinámica, ¿no? Muy representativo de lo que era la España de entonces. También es la España del exilio, esta foto de Robert Capa. No hay que pensar que casi 300.000 españoles marcharon al exilio, y luego esa labor que es inseparable de lo que estamos diciendo, ¿no? Esa labor de concienciación de los propios vencidos,
también no hemos hablado suficientemente de algo que yo creo que tiene mucho interés para conocer el franquismo, porque se ha hablado de franquismo y antifranquismo y está muy bien, pero no se ha hablado de los pasivos, de esa gran masa de gente indefinida toda la vida, pasivo por obligación o pasivo por convicción. Es gente que no quería meterse en lío y que iba buscando su vida, o gente que si abría la boca pues ya sabía lo que le pasaba, ¿no? Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, esta es una foto que me gusta porque muestra una misa en una prisión de presos republicanos. Tened en cuenta que asistir a misa servía para librarse de unos días de condena. Entonces, cada domingo que uno iba a misa, acortaba la pena. Por tanto, iban todos, evidentemente, y hasta su familia. ¿Veis? Estos son los familiares que están posando después de la celebración de la misa, y era una forma también de ver a su familiar encarcelado, ¿no? Bueno, eso se hizo, y ya os dije que no iba a utilizar la flecha del tiempo, sino todo lo contrario, provocadoramente, porque el desarrollo de la guerra civil permitió la implantación de lo que también se ha comentado aquí, del terror como arma política. Estos son imágenes de Sevilla a la llegada de Franco desde Marruecos, y enseguida lo que causaba el avance de los ejércitos de Franco por la Nacional 630, esa que conocemos también. Desde Sevilla fueron subiendo todo el sur de Extremadura hasta llegar a Mérida, y luego se desviaron, y la famosa matanza de Badajoz, ¿no? Los bombardeos, en este caso la carretera Málaga-Almería, y la necesidad de erradicar completamente toda esa cizaña de la que se ha hablado aquí, que representó el otro bando, y la necesidad de que esto lo muestro porque es lo que se encontraron los ejércitos de Franco al penetrar en la Gran Vía, que se llevó a llamarse primero Avenida de Rusia, veis el cartelito allí pequeño, y luego Avenida de la Unión Soviética, homenaje a los caídos de la URSS. Bueno, esta es la realidad española de la retaguardia, según iban avanzando los ejércitos de Franco, el auxilio social con esos uniformes de las mujeres tan característicos, el hambre de los niños, que eran acogidos como podían según avanzaban los ejércitos, y luego el triunfo con la ruptura del frente en Castellón, que rompe en dos la zona republicana, y es el principio del fin de la guerra. Estas son imágenes de esos últimos días, de la reacción de las personas a la llegada de los ejércitos de Franco. Enseguida el saludo a la romana. Esta joven, esta fotografía que ha sido utilizada mucho porque es una fotografía muy significativa, con unos pequeños, no sé qué, montones de fideos que se hacían como en unos lazos, para poder comer ese día, o una mucho más explícita, que es levantar el brazo porque acaban de darles un pan y un bote de conserva, ¿no? Es decir, estas cosas esta es la entrada de los franquistas en Barcelona. Por cierto, una de las ciudades que mejor y más entusiásticamente recibió a Franco, mucho más que Madrid, donde solo se oía silencio y preocupación, y esta es la imposición que os decía antes de la Cruz Laureada. Por tanto, a medida que se desarrolla el régimen, va creándose una diferencia cada vez más grande entre la institucionalización que lleva a cabo Serrano Suñer. Esta es la jura como ministro, una vez liberado porque Serrano Suñer estuvo unos meses en Madrid, en el Madrid sitiado, y una vez liberado fue nombrado prácticamente la mano derecha de Franco en los primeros años del franquismo. A medida que se institucionalizaba, la distancia con ese país real que acabamos de ver era mucho más grande. La estética, como veis, es una estética prácticamente fascista, es la institucionalización de ese primer franquismo que, una vez acabada la guerra civil, se vuelca en la unificación del partido. Ya se ha dicho todo aquí. Este es Dionisio Ridruejo, no sé si conocéis a este personaje, que luego tuvo una deriva interesante porque abrazó, digamos, la causa democrática a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, y sin embargo fue el gran creador de la oficina de propaganda y el impulsor de la propaganda en torno a Franco en los primeros años, ¿no? Bueno, evidentemente, con algunos ejemplos curiosos que os traigo también, el famoso incidente de Unamuno al salir de una conferencia en la Universidad de Salamanca, donde estaba presente Millán Astray, y donde prácticamente el obispo tuvo que agarrarse al brazo del obispo para que no lo linchasen, ¿no? Porque
porque Unamuno pronunció en aquella famosa conferencia aquel famoso venceréis, pero no convenceréis, ¿no?, que seguramente habréis oído. Sin embargo, se impone con el paso del tiempo el Franco bajo palio, que esto es una de las cosas que menos entienden los jóvenes, cómo Franco entraba en la iglesia bajo palio, que era un honor solo reservado al propio cuerpo, a la custodia de Cristo, el día del Corpus Christi y poco más, ¿no? Y sin embargo, cómo el régimen va saliendo poco a poco del ostracismo y de las dificultades que enfrentó, nada más, sobre todo al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando evidentemente eso fue un balón de oxígeno. La visita de Eva Perón trajo sobre todo trigo y carne para los famélicos españoles y el recibimiento fue entusiasta. Hay también imágenes de esto que os animo a que veáis si queréis en internet, porque están todas, y que muestran la exaltación increíble que se produjo en toda España con motivo de esta visita. De ahí, cuando se va sentando, aparece el Franco Napoleón, del que nos ha hablado ya Alfonso también, el Franco en su trono, es el Franco de los años 50, el vencedor del comunismo. Esta foto ya se ha visto, o esta otra mucho más interesante. Esta es de Extremadura, es de Deleitosa, un pequeñito pueblo que está al norte de Cáceres. Según se va a Madrid se ve el cartel, Deleitosa, porque ahí vino un fotógrafo muy famoso, Eugene Smith, un fotógrafo americano de la revista Life, y publicó un reportaje en la revista Life muy famoso sobre Deleitosa, y esto es los niños y los tontos del pueblo ante los carteles ya desconchados sí, es el tonto del pueblo y dos niños, lo dice así el fotógrafo. Los carteles ya degradados, España una grande libre, y lo que veis en el medio son la placa de los caídos, que existían en todas las iglesias españolas. En todas las iglesias de todos los pueblos españoles existía una gran cruz y ponía una leyenda: caídos por Dios y por España, y la lista con nombre y apellido de todos los que de aquel pueblo habían entregado supuestamente su vida por otra España. Esas consignas también se observan en los años 50 en los colegios. Esto es un colegio de niñas haciendo gimnasia, están claramente posando, pero veis lo que dice: viva España, viva Franco, arriba España. Luego hay algunas consignas en latín: mens sana in corpore sano, salud, fuerza y belleza, ¿no?, muy apropiada para la época. Las imágenes cotidianas de esa España de los 50, con los curas paseando por la Gran Vía, o las mujeres en las procesiones de Semana Santa, ¿no? También una imagen muy particular de esa España cerrada y volcada sobre sí misma en estos años. A partir de que Eisenhower viene, es cierto que ya en el año 53 habían firmado los acuerdos, pero aunque Eisenhower no llega hasta el año 59, realmente ese es el refrendo internacional de Franco, cuando en todas las televisiones del mundo, ya extendidas por el mundo desarrollado de las televisiones, empezó a aparecer la visita de Eisenhower, que además se convirtió en un acontecimiento multitudinario, ¿no? Se dice que desde el aeropuerto de Barajas hasta la Gran Vía no dejó de haber cantidades de gente a un lado y otro, evidentemente movilizados por el régimen, para entusiásticamente rendir homenaje no solo al presidente americano, sino también a Franco, ¿no? Era una forma de que el régimen tenía razón, de que su apuesta anticomunista y por la paz desde su discurso oficial había tenido la recompensa de verse reconocido por la principal potencia del mundo. Y a partir de entonces empieza ya otra España, que es esa España de los 60, que transforma totalmente el panorama socioeconómico, primero el económico y luego el social, porque de las transformaciones económicas derivarán unos cambios sociales increíbles. Estas pancartas tan ingenuas desde nuestra perspectiva de hoy, ¿no? A ver, turistas 11 millones, ya no sé si recordáis aquella canción, El turista 1.999.999. Es decir, los turistas se contaban por millones para batir récords constantemente, y seguimos en esa. El otro día vi una noticia que decía: este año vamos a batir el récord de 74 millones de visitantes. Bueno, entonces eran 11 millones, ahora son 70, ¿no? Pero seguimos en la misma dinámica. Y esta otra que ya os ha mostrado también, creo que Alfonso, ese contraste de la España
de Franco original de los años 40 y 50 que choca en los 60 con la turista francesa que en la playa de Alicante está haciéndose la toilette delante de todo el mundo, ¿no? Es decir, ese contraste de esas señoras que vienen de misa y que aterradas con el velo miran a una persona en bikini es una cosa sensacional que nos muestra muy bien lo que era la España de entonces, ¿no? También esas visiones estrechas de los años 60, ¿no? El lute convertido en una especie de contrahéroe nacional, ¿no? Todas las noticias giraban en torno al lute y al torero del cordobés, ¿no? Y entonces la gente se alimentaba con los periódicos, con la radio, a ver si la habían cogido, si la habían pillado, toda esa España de entonces, ¿no? O esta otra que nos muestra esta imagen de la Barcelona de los años 60 con los piropos en la calle, que eran muy frecuentes y que afortunadamente ya ha superado. Cuando Franco nombra sucesor a título de rey a Juan Carlos, ya es el año 69, estamos entrando en la fase terminal. Desde entonces, Franco, ese anciano venerable, ya sin uniforme militar, empieza a aparecer en público siempre acompañado por el mudo, que le llamaban entonces, Juan Carlos detrás de él, sin hablar y sin decir nada. Y empieza la influencia de la televisión, los concursos de la televisión, Cesta y Puntos, todos esos concursos que nosotros ya veíamos en nuestra adolescencia, que somos muy viejos, o los conciertos en los pueblos de Los Brincos. No sé si conocéis este grupo musical mítico del origen del digamos, pop rock español, ¿no? Bueno, veis qué contrastes tan interesantes, ¿no? Los músicos aquí en la platea y veis las mujeres que van a asistir al concierto con la pancarta allí, que son esas mujeres eternas de negro española de los pueblos de la España profunda. Bueno, luego, muy significativo, se ha hablado del 600, pero también de Alfredo Landa, ¿no? Porque que además dio nombre hasta a un género cinematográfico, el landismo, ¿no? Que todavía vemos por ahí en la televisión del cine de barrio los sábados, porque claro, hay una generación de gente mayor que sigue viviendo de eso. Narciso Ibáñez Serrador, el creador del 1, 2, 3, fue uno de los grandes factotum del impulso de la televisión. La televisión fue una de las cosas que más contribuyó a romper con los festivales de Eurovisión, que luego hemos vuelto OT a las mismas cosas, se hacían esos concursos para ver quién iba a Eurovisión, el fútbol como fenómeno de masas. Esta es la clasificación, bueno, la no clasificación de España para el Mundial del 78, me parece, y luego, claro, la figura de Carrero. No voy a entrar aquí porque ya esto se ha visto más. Sí, mostraros esas imágenes de los últimos años de Franco, cazador, pescador, volcado en sus ocios y en sus entretenimientos, mientras la nave del Estado iba bien, hasta que el atentado contra Carrero, ya se ha explicado también aquí, hace entrar prácticamente en su decadencia terminal al régimen a partir del año 74 y 75, ¿no? Bueno, con la muerte de Franco y estas imágenes tan significativas del rey y la reina acompañando a su mujer el día del funeral en el Valle de los Caídos, un mes después de su enterramiento en noviembre, eso sería unos días antes de la Navidad del 75, no debemos perder de vista esto que os mencionaba antes, la tremenda manifestación popular que fue la muerte de Franco. Que no solo paralizó el país porque nos dieron vacaciones 10 días en el colegio, a mí me dieron 10 días en el instituto que estaba entonces, sino porque hubo una auténtica movilización popular por ir a la Capilla Ardiente, y en la televisión hubo una emisión continua de gente que iba pasando y se veían escenas como esta, ¿no? Esta mujer levantando los brazos al caudillo, o este combatiente veterano llorando una vez ha pasado y veis las colas de gente que quería visitar su Capilla Ardiente. Con la proclamación de Juan Carlos el 22 de noviembre como rey empieza ya otra etapa, que es la de la transición, y que no vamos a ver aquí. Lo he hecho un poco aceleradamente porque si no me hubiera dado tiempo. Me hubiera gustado hacer algún intento, algún experimento más interesante desde mi punto de vista con la fotografía, pero creo que con eso queda cumplido lo que se decía de observar al franquismo también desde esta perspectiva visual que encierra tanta complejidad, pero que resulta tremendamente atractiva, como creo que hemos podido demostrar. Muchas gracias.